Oye, tranquilo, viejo. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro cuarto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 8 de la noche, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a nuestro cuarto espacio abierto. Siéntanse todos bienvenidos. La orden del día o de la noche es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones. La serie de actividades que habremos de llevar a cabo a lo largo de este cuarto espacio abierto. Nuevamente, siéntanse todos bienvenidos. La orden, me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir verbo en línea para que ustedes tengan en cuenta quién está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el propósito de este cuarto espacio abierto? Es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la segunda semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y actividad. Ese es nuestro propósito. ¿Ok? Muy bien. Recordemos algunos puntos importantes, como lo es las reglas de etiqueta. Los invito de la manera más respetuosa y cordial posible a hacer la revisión de las reglas de etiqueta para que tengan en cuenta cuál es la forma de interacción en estos espacios virtuales y sobre todo que tengamos en claro que debemos de guardar respeto en todo momento en el cual requiramos pues una interacción con cualquiera de los agentes educativos o entre ustedes mismos, ¿ok? Revisen esas reglas, por favor. También los invito a la revisión de las rúbricas, que por favor revisen cada una de las rúbricas con el fin de que sepan ustedes que están solicitando para la evaluación o para la realización de cada una de sus actividades integradoras. Las mismas rúbricas les señalan qué es lo que se requiere, ¿ok? Referencias. Aunque no se penaliza el hecho de que no agreguen referencias, es importante que ustedes creen el hábito de agregarlas en cada tarea que realicen para que nos dejen en claro de dónde es que está emergiendo la información y cuestiones relacionadas justamente con el origen de dónde es que está proveniendo el sustento para la realización de nuestras actividades integradoras. Los invito a evitar el plagio, es extremadamente importante que eviten el plagio, por favor, se los pido, que si ustedes están ya muy metidos en el uso de inteligencias artificiales, eso también puede ser considerado como un plagio, ¿ok? Así que evítenlo, por favor. Actividades integradoras para esta semana tenemos dos. Tenemos a Happy Day y tenemos Making My Family Timeline, ¿ok? Dos actividades integradoras pertenecientes a la segunda semana de trabajo y ambas actividades integradoras hacen uso del pasado simple, el tiempo estelar de esta sesión, el tiempo estelar de esta semana de trabajo, ¿ok? En la actividad integradora 3 de Happy Day se supone que ustedes debieron, si es que ya realizaron la tarea, de narrar ahí un día o el día más feliz de su vida y ahí les marca por qué es el día más feliz, qué vivieron. La misma plantilla les indica qué es lo que tienen que hacer. Recuerden que las preguntas en sí no tienen que aparecer del todo, lo que va a aparecer es un párrafo, las preguntas solamente son guía para que ustedes sepan qué es lo que se tiene que redactar.
Después tenemos la actividad integradora número 4, la cual nos pide realizar una línea del tiempo que digamos que es como lo estelar, ¿ok? Pero esta línea del tiempo se realiza con base en información previa que se obtiene a través de preguntas y respuestas. Preguntas en pasado simple, respuestas en pasado simple. 10 preguntas en pasado simple, 10 respuestas en pasado simple. Esa es como la base para poder llevar a cabo la construcción de la línea del tiempo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para poder entrar en materia y tener en nuestra mente pues un tanto claro qué es lo que sucede al momento de hacer uso de estos tiempos verbales, que para esta semana es únicamente el pasado simple, recordemos esas actividades que estuvimos viendo la semana, pues de hecho la sesión anterior y desde la semana previa, de hecho. Teníamos algunas acciones que estas se ven representadas en un verbo. Por ejemplo, barrer, en inglés decimos sweep, dormir, sleep, comer, eat, cargar, carry, lavar, wash, trabajar, work, cocinar, cook, servir, serve y correr, run. ¿Ok? Estuvimos aprendiendo el día lunes cómo es que estos verbos que no están activados, están en su forma base, los podemos activar de alguna manera. Y entonces aprendimos a crear progresivos con estos verbos, colocarlos en su versión progresiva. Sweep, sweeping. Sleep, sleeping. Eat, eating. Carry, carrying. Wash, washing. Work, working. Cook, cooking. Serve, serving. Run, running. ¿Ok? Estos verbos los colocamos ahora en una versión progresiva, pero también tenemos en claro que estos verbos, si es que quiero colocarlos en presente progresivo, necesitamos ponerle algo en específico. Si es que queremos colocarlo en pasado progresivo, necesitamos colocarle algo en específico. Eso lo vimos en la primera semana, ¿ok? Para esta sesión no estamos abordando en sí ese tema, pero sí estamos tratando de entender cómo vamos haciéndole algunas modificaciones a los verbos. Aprendimos entonces para esta sesión que estos verbos los podemos colocar en pasado. Y entonces el pasado de sweep, porque ese es el pasado de sweep, es swept. El pasado de sleep, slept. El pasado de eat, ate. El pasado de carry, le agrego ed. Algo importante que les venía mencionando, que hacíamos uso de verbos regulares, como los que mencioné previamente, como sweep, swept, sleep, slept, eat, ate. Y también les mencioné que hacemos uso de verbos regulares, aquellos que tenemos que agregarles ed. ¿Ok? Como carry, le pongo una ed, perdón, y a la y la transformo en y latina. Como wash, le agrego ed, washed. Como work, le agrego ed y digo worked. Como cook, le agrego ed y digo cooked. Como serve, le agrego en este caso solamente la d y digo serve. Como run, en este caso le agrego una a, run. ¿Ok? Estos verbos están en su versión pasada, pero recuerden que la sesión del día de hoy va destinada a un punto en específico del pasado, y ese punto en específico del pasado va a hacer uso solamente de las versiones de los verbos que acabamos de ver, o del verbo más bien, de cada uno de estos verbos. Va a tomar solamente la versión en infinitivo, su versión base. No necesita verbos con ing, no necesita verbos con ed, necesita verbos en su forma base. Y lo que vamos a aprender el día de hoy es hacer uso, o no en sí aprender, porque recuerden que ustedes debieron ya de haber revisado los videos, debieron ya de haber consultado, de haber indagado, y aquí venimos a resolver dudas o preguntas. Y así que nos corresponde hacer revisión del used to, ¿ok? Este used to lo podemos utilizar para en esta situación, por ejemplo. What did you used to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Esta pregunta se las dejé ya en la plataforma, en el espacio del Learning Forum, para que ustedes puedan responderla. Así que esperamos que ya hayan hecho su parte, ya hayan ingresado al foro y ya hayan respondido esta pregunta. Muy bien.
¿Cómo puedo responder esta pregunta? Recuerden que si ustedes requieren hacer cualquier cosa en inglés prácticamente en cuanto a la construcción de oraciones, requiere sujetos sí o sí, sobre todo en voces activas, lo que les he venido señalando desde las primeras sesiones. Les señalaba yo que eviten las voces pasivas, ¿ok? Voces pasivas, evítenlas. Trabajemos con voces activas. Si tienen dudas qué es una voz pasiva y qué es una voz activa, los invito a que indaguen. Revisan algún tutorial. Hoy en día todo lo encuentran prácticamente en la web, en algún tutorial quizás de YouTube que les pueda apoyar para la construcción del conocimiento. Bueno, entonces, ¿cómo puedo crear oraciones en inglés? Pues puedo crearlas a través de lo siguiente: sujetos, verbos y complemento. Y puedo decir cosas como I used to read. I used to listen. I used to study. I used to watch. I used to talk. I used to look. I used to dance. I used to go. Y le agrego un complemento: a book, salsa, music, a movie, English, my mother. Entonces, si quiero construir una oración haciendo uso del used to, lo puedo hacer diciendo lo siguiente: I used to listen to music. I used to go to school in the afternoon. Y si utilizo alguno de los ejemplos que tengo aquí enfrente, puedo decir I used to read a book. I used to listen to music. I used to study. English in this case. I used to watch a movie. I used to talk to my mother. I used to look at my mother, for example, or look at a book maybe. I used to dance salsa. I used to go to school. ¿Ok? ¿Qué hice? Lo único que hice fue agregar un sujeto: yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. En inglés, I, you, he, she, it, we, you, and they. Y si lo hago a la par inglés-español para que se quede en mi mente, digo yo, I, tú, you, él, he, ella, she, eso, it, nosotros, we, ustedes, you, ellos, they. ¿Ok? Y recuerden que el used to en este caso lo único que va a pedir es que se agregue. Es decir, no le van a hacer ninguna variación. No le van a agregar s, no le van a agregar ing, no le van a agregar ninguna otra variación salvo esta misma used to. Y este used to va a servir para todos y cada uno de los sujetos, para todos. No requiere nada más. Lo único que requiere es que el used to se pegue a un sujeto, ¿ok? Y esto es importante, ya lo mencioné, pero necesito que se quede en su mente. Estamos aprendiendo a utilizar el used to, una forma de narrar los pasados, ¿ok? Y es una forma que va dentro del pasado simple y que, a diferencia de decir yo jugué, que eso es lo que narraría lo que vimos el día miércoles, I played football soccer, ahí digo yo jugué. Ahora quiero decir yo jugaba. Ese I played football soccer ya no me sirve. Y para decir yo jugaba en inglés necesito el used to. Y entonces voy a decir cosas como I used to study. Y diríamos en español, yo estudiaba. Sin embargo, si busco, digamos que la traducción literal, ahí estaría diciendo, yo solía estudiar, yo solía leer, yo solía bailar, yo solía trabajar, yo solía correr. Esa es como la traducción, ¿ok?
Para con el español nosotros ya tenemos una estructura pues un tanto similar y es la de yo jugaba, es ese yo solía, ¿ok? Es el mismo en cuanto al significado. Se los menciono porque comúnmente me encuentro estudiantes que de pronto cuando, por ejemplo, tienen a bien redactar alguna oración en pasado y tienen tanto en su mente la idea que dicen cosas como, oiga, profe, ¿cómo se dice en inglés yo jugaba fútbol? Y les digo, I used to play soccer. Y dicen, no, ese es yo solía. Yo le pregunto, yo jugaba. Y les digo, es el mismo. Sucede que no hay esta versión que tanto estás buscando desde el español hacia el inglés. Pero esta misma estructura de yo solía es el significado que tenemos en yo jugaba, yo corría, yo dormía, yo solía jugar, yo solía correr, yo solía dormir. ¿Ok? Importante que lo tengamos en la mente porque de pronto nos cuesta. Nos cuesta bastante el hecho de poder en algún punto eh, entender que no siempre vamos a traducir de manera literal. Perfecto. Los invito entonces a que me cuenten qué solían hacer cuando eran niños. What did you used to do when you were a child? Traten de redactar una respuesta haciendo uso de un sujeto I, agregándole el used to, colocando un verbo y un complemento. Por el momento no estamos buscando que una frase sea verdad o sea mentira. Lo que estamos buscando es una oración modelo que nos permita tener un ejemplo de cómo funciona esta estructura y que esté ahí en nuestra mente metida, ¿ok? Para que después quizás en algún punto podamos hacerle ahí un análisis, tratar de entender qué va primero, qué va después, qué efecto tiene tal o cual palabra dentro de la oración y cuestiones como esas, ¿ok? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Pueden ustedes redactar ya sea en su libreta o redactar si es que están a la mano algún dispositivo que alguna vez algún estudiante me comentaba que a la par de que está viendo, por ejemplo, la sesión de espacio abierto, tiene a la mano su celular y ahí va tomando notas o va redactando porque pues, le funciona más que el lapicero o la pluma. Yo los invito a que volvamos de alguna manera a esas bases en cuanto al uso de una pluma o lápiz, porque les va a permitir les va a permitir registrar de mejor manera la información. Traten de escribir nuevamente. Yo no niego la importancia o el beneficio de los dispositivos, pero también este uso de lápiz y papel ayuda al registro de la información en nuestros cerebros. Entonces, escríbanla, escriban su oración, tómense el tiempo de buscar un sujeto, I, you, he, she, it, de quién quieren hablar. La pregunta va directa a ustedes, entonces no pueden hablar de él, de nosotros o de ellos. Necesitan decir yo solía, yo jugaba, yo corría, yo. ¿Ok? Perfecto. Si ya tienen su oración, si ya tienen sus oraciones, los invito a que en algún punto, si quieren a través de Learning Forum, si quieren a través de los mensajeros o el mensajero, a través del correo electrónico, puedan compartir con nosotros sus oraciones. Muy bien, veamos. Podemos quizás practicar. Les voy a poner una imagen aquí enfrente para que puedan ustedes practicar. Y si ya dije previamente cosas como lo anterior de yo solía, I used to, listen to music. I used to go to school. Ahora esto lo podemos hacer con lo que tenemos a continuación. Esta es una caricatura un tanto famosa, es Dragon Ball Z. Y junto a la imagen tenemos un verbo, el verbo es watch. Quiero que ustedes ahora me compartan o me digan lo siguiente. Cuando yo era niño, yo solía mirar Dragon Ball Z. ¿Qué tendría yo que hacer? ¿Qué necesito agregar después del used to? Necesito agregar un verbo. Y entonces diría cosas como, when I was a child, I used to watch Dragon Ball. When I was a child, I used to watch Dragon Ball. ¿Ok? Sencillo, ¿verdad? A ver, veamos, hagamos otra. Tengo aquí ahora Top Cat. Y la acción es exactamente la misma. Ese es watched. Esa la voy a colocar después de qué. Digo lo siguiente. When I was a child, I used to watch. When I was a child, I used to watch.
¿Pero qué solía ver? Solía ver Top Cat. Y entonces digo, when I was a child, I used to watch Top Cat. Cuando era niño yo solía ver Don Gato. ¿Ok? Veamos una más. Tengo ahora a los Flintstones. Y es exactamente la misma acción. Quiero decir que cuando era niño yo solía mirar The Flintstones. Y entonces digo, when I was a child, I used to watch The Flintstones. ¿Ok? Perfecto. Una última. Ya no es watch, ahora es play. Y quiero decir que cuando yo era niño, yo solía jugar, play, Cops and Robbers. Cuando era niño, yo solía jugar policías y ladrones. Cops and Robbers. Policías, cops and robbers, rateros, ladrones. Ahora, ¿qué necesito? Necesito organizar esto que está aquí enfrente. Ya más o menos vieron cómo va la oración. Ahora necesito organizarla por mí mismo y necesito decir, cuando yo era un niño, yo solía jugar Caps and Robbers. Digo, when I was a child, I used to play Caps and Robbers. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Una última. Seguimos con el mismo verbo o continuamos con el mismo verbo y el verbo es play. Quiero decir que cuando era niño yo solía jugar fútbol. When I was a child, I used to play football, soccer, maybe. Tengo los ingredientes, necesito ordenarlos. Cuando yo era un niño, yo solía jugar fútbol, soccer. ¿Ok? Diría, when I was a child, I used to play football, soccer. Cuando yo era niño, yo solía jugar fútbol, soccer. Perfecto, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué les parece con cry? Quizás podemos hacer una oración y podemos decir lo siguiente, que cuando yo era niño, yo solía llorar mucho. ¿Cómo diría cuando era niño? ¿Recuerdan la frase? Decimos, when I was a child, yo solía, I used to cry a lot. When I was a child, I used to cry a lot. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Recordemos que cada una de las estructuras que vamos aprendiendo en inglés debemos manejarlas en tres formas: afirmando, negando y preguntando. ¿Ok? Necesitamos ahora negar. Recordemos que para negar en pasado tenemos ya un auxiliar. Y ese auxiliar que vamos a utilizar en las negaciones es el did más el not. Intentemos crear una oración. Los invito a que, por favor, busquen en sus notas, si es que tomaron notas, el poder agregar la forma de negar en este caso. ¿Ok? Los invito a que las busquen. Denme un segundito, voy a conectar mi laptop porque se está descargando para que podamos continuar con la sesión. Un segundito, si escuchan ruido es porque me estoy moviendo para poder conectar mi computadora. Denme un segundo, por favor. Listo, muchas gracias por la espera. Bueno, continuamos entonces. Señalaba yo que cuando queremos hacer una negación, en este caso, en este tiempo verbal, requerimos cosas en específico y para esto requerimos un auxiliar. Ese auxiliar que vamos a necesitar es el auxiliar que prácticamente nos está apoyando a marcar el tiempo verbal
de lo que estamos utilizando. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando utilizamos, por ejemplo, el presente simple, hay una palabrita que marca ese tiempo verbal. Ese tiempo verbal, o más dicho, esa palabrita le denominamos auxiliar. En el caso del pasado simple, tiene su propio auxiliar y ese auxiliar es el did más el not. ¿Ok? Ese es el auxiliar. Veamos cómo funciona. Necesito sujetos, necesito verbos y necesito complementos. Algo importante que estábamos revisando. Cuando hacemos uso del used to, agregamos verbos en forma simple, como read, como listen, como study, como watch, como talk, como look, como dance. Necesitamos verbos en forma simple. Pero cuando hacemos uso de, o más bien dicho, al momento de hacer uso de la estructura en negación, hay algo que vamos a terminar modificando y no es exactamente los verbos que acabé de mencionar. Esos no van a sufrir ningún tipo de cambio y no van a cambiar porque ellos están acompañando al used to y como lo acompañan, en sí no van a sufrir ninguna modificación. Lo que va a terminar sufriendo modificación es el used to y ahorita veremos cuál. Si es que ya se van acordando cómo lo hicimos el día miércoles, recuerdan quizás que el did más el not hacía algo con los verbos. Si los tenía en pasado, los mantenía en forma simple. Pues algo así va a ser con el used to. Su forma pasada es con D. Su forma base es sin la D, used to. Y esa forma base es la que vamos a requerir para hacer negaciones con ese tiempo verbal. Es exactamente esa la que necesitamos. No necesitamos ninguna otra. ¿Ok? Entonces, previamente teníamos la D con el used to. Con esta ya no necesitamos la de. Y entonces decimos cosas como I did not used to listen to music. I did not used to go to school. ¿Qué hice? El did más el not, recordemos que solo y únicamente significa no. No tiene ningún otro significado. Eso es lo único que significa, ¿ok? El did más el not significa eso, no ninguna otra cosa, ¿ok? Importante porque en algunas ocasiones los estudiantes tienden a tratar de traducirlo. No se requiere eso, no lo traduzcan. Van a encontrar quizás una versión, pero de pronto no va a ser del todo comprensible para cómo funciona el español y nos va a costar. Entonces, siempre métanse en la mente que el did más el not significa no, pero va a negar una oración en pasado. Ahora, los invito a que construyan una negación. Hagan su parte. Construyan una negación utilizando el did más el not. Traten de quizás negar la misma idea que comenzaron negando en el caso de que ya hayan construido una oración afirmativa utilizando el used to. Niéguenla ahora. Traten de negar esa oración y cuéntenme ya sea quizás en el foro, aquellos que lleguen a seguir respondiendo en el foro, o quizás a través del mensajero poderme escribir y decir, mire, asesor, yo no estuve en la sesión, pero pude ver el video y esta es mi oración, me la puede revisar y con todo gusto la revisamos para que podamos darnos cuenta si está correcta o no. Y lo importante es que puedan compartirla para que yo pueda apoyarlos y poder eh, darnos cuenta si está bien o está mal. ¿Ok? Perfecto. Bueno, si ya construyeron esa oración, vayamos a tratar de practicar un tanto. Tengo aquí algunas acciones o algunas situaciones, ¿ok? Tengo niños jugando, o niños que juegan, o niños que jugaron. Tengo al Caps and Rovers, tengo a los Flintstones y tengo el Top Cat. Y tengo un niño que llora, ¿ok? O aparentemente la acción es esa, llorar. Si lo atribuimos o si le atribuimos un verbo a cada uno de estos momentos, podemos decir en el primero jugar, en el de arriba jugar, en el de abajo observar, en el de Flintstones observar y con el niño llorar. Quiero colocar esto en negación. Quiero decir que yo no solía... ¿Qué les gusta? Yo no solía... ¿Qué? Llorar mucho. So, when I was a child, I didn't used to cry a lot. Cuando yo era niño, yo no solía llorar mucho.
Cuando yo era niño, yo no solía jugar fútbol. When I was a child, I did not used to play football soccer. When I was a child, I did not used to study English. When I was a child, I did not used to watch the Flintstones. When I was a child, I did not used to watch Top Cat. ¿Ok? Formas de negar. Intente negar alguna de estas para que se pueda quedar en nuestra mente, para que podamos tener pues una oración pues a manera de ejemplo o modelo que posteriormente podamos seguir para la construcción de este tiempo verbal. ¿Ok? Inténtenlo. Muy bien. Nos movemos. Si ya aprendimos a hacer afirmaciones, a hacer negaciones, recuerden que hay otra forma más de utilizar cada estructura gramatical. Afirmamos, negamos y afirmamos, negamos y. ¿Cuál es la otra forma? Traten de recordarlo y está aquí enfrente. Afirmo, niego y pregunto, justamente. ¿Qué voy a hacer? Necesito algo en específico para preguntar. Vean lo siguiente. Necesito colocar al principio did. Después necesito colocar sujetos. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. I, you, he, she, it, we, you, and they. Y como ya aprendimos que si está el did, el used to se va a mantener en su forma base, es decir, sin la D. La D solamente va a aparecer cuando esté afirmando cosas como yo solía jugar, yo solía correr, I used to play, I used to run. Pero cuando niego ya no aparece, digo I did not used to play, I did not used to run, I did not used to study, I did not used to do something. Okay, so try to do it. Muy bien, entonces lo voy a cerrar con una question mark y ya voy a tener la pregunta y voy a decir cosas como did you used to listen to music? Did you used to go to school? Did you used to? Did you used to? Okay, so if you want to construct a sentence using this structure, I mean used to, so you have to use at the beginning did plus a person or a subject, maybe I, perhaps you, he, she, it, we, you, and they. Then you have to use used to, but in this case you have to delete the letter D, so you have to say something like I used to. Then you have to use a verb, maybe read, maybe listen, perhaps study, watch, talk, look, dance, and go. Then you have to use a complement, a book, salsa, music, a movie, English, my mother, to school. So, did you used to listen to music? Did you used to go to school? Did you used to? Did you used to? Did you used to? Okay, so please try it. Try to do it, okay? Just try to do your best. Inténtenlo. Seguramente, just give it a try, okay? Seguramente podrán lograrlo. Solamente practíquelo, inténtelo, ¿ok? Ahora, entonces, podemos construir una pregunta con esto. Podemos decir, did you used to when you were a child? Vean los verbos o recuerden los verbos. Teníamos play, teníamos watch, teníamos cry y agregué uno más. En este caso una imagen que representa ese verbo y es fight. Y digo, did you used to play football soccer? Did you used to play football soccer when you were a child? Did you used to cry when you were a child? Did you used to fight when you were a child? Did you used to? Did you used to? Did you used to? Ese did you used to representa o hace referencia al sujeto que está enfrente, en este caso a mí, a la persona que tienen aquí enfrente. So, did you used to play football soccer? Did you used to study English? Did you used to fight with your brother? Did you used to watch the Flintstones? Did you used to cry a lot? Did you used to play Cops and Robbers? Ok, inténtenlo ustedes mismos para que puedan seguir la secuencia. Muy bien. Ahora,
Recordemos que tenemos dos tipos de preguntas. Tenemos preguntas cerradas, como las que acabamos de hacer de did you used to, did you used to, did he, did she, did we, did they. Preguntas cerradas que solo requieren cosas como ¿solías tú aprender inglés? Sí. ¿Solías tú estudiar música? No. ¿Qué pide? Solamente decir sí o decir no. No nos pide mayor información. Pero si esto lo quiero llevar con la finalidad de obtener información un poco más profunda, puedo utilizar las preguntas abiertas o las denominadas WH. Y entonces puedo, con base en la base que ya construí previamente, como did I, did you, did he, did she, did they, a esta base le voy a agregar un qué, what, quizás un dónde, where, quizás un cuándo, when, tal vez un cómo, how, o quizás un quién, who, o tal vez un por qué, why. Y entonces digo cosas como, who did you used to listen to music with? ¿Con quién solías escuchar música? Who, quién. With, el que está en final en mayúsculas, significa con. Ellos en inglés dicen, ¿quién tú solías escuchar música con? Nosotros no decimos eso, nosotros decimos, ¿con quién solías escuchar música? So, who did you used to listen to music with? ¿Con quién solías escuchar música? Piensen entonces qué tipo de WH le podrían agregar quizás a la base de pregunta que ya me acompañaron a realizar. Vean las que están aquí enfrente, les doy unos segunditos, revísenlas. ¿Cuál de las WH podrían ustedes agregar? Repito, what, qué, where, dónde, when, cuándo, how, cómo, who, quién, y por último, why, que significa por qué. ¿Ok? Inténtenlo. Just try it. Traten de buscar alguna pregunta que quizás pueda estar ahí en su mente. Inténtenlo, please. Perfecto, entonces podemos ahora compartirlo si ustedes así lo desean, ya sea a través del mensajero, a través de quizás, como les decía yo, si es que quisieran contactarme para que pueda yo revisar alguna de las cosas que ustedes construyen, pues a través del mensajero, quizás del correo electrónico, si es que requieren información o más bien dicho respuesta un tanto más rápida, dado que me llega la notificación a través del correo de que alguien me está tratando de contactar, pueden hacerlo por allá, ¿ok? Otro ejemplo que pueda mostrarles, pues por ejemplo podría ser el what for, y digo ¿para qué? El what significa qué, el for significa para, y entonces digo ¿para qué solías escuchar música? What did you used to listen to music for? ¿Para qué solías escuchar música? What did you use to listen to music for? ¿Ok? Una forma más de poder construir preguntas. Estas son un tanto más compuestas, no solamente es agregar el what o el who, sino estas van acompañados, por ejemplo, de with o de for, ¿ok? No van solitas. Repito entonces, what, qué, where, dónde, when, cuándo, how, cómo, who, quién, why, por qué. Intenten simplemente crear una. Les dejo un tantito ahí esa imagen enfrente para que puedan revisarla. Si es que no le tomaron captura de pantalla o cosas como esas que luego me dicen, déjenlo un poquito más porque quiero tomar una captura de pantalla o estoy tomando nota. La dejo unos segunditos y ahorita la movemos para que ustedes puedan, pues quizás copiar, ¿ok? ¿Listos entonces? Pues tiempo entonces de movernos. Y ahora nos vamos a mover a lo siguiente. Vean, simplemente para poder ir cerrando
nuestra sesión, este apartado, perdón, todavía nos falta un poquito de la sesión, simplemente para poder ir recordando y qué verbos puedo yo asignarle a cada una de estas imágenes. Recordémoslo simplemente, jugar, por ejemplo, en la primera donde hay un balón. La otra que hablábamos de Caps and Robbers, jugar también, ¿no? De las caricaturas, mirarlas. De estar ahí dos niños como haciendo algo que parece que pelean, pues justo esa es la acción, pelear. Y otro que llorar. Simplemente para poderlo recordar. Que esos verbos los podemos meter de manera directa. Cry, play and listen o cosas como esas después del to. Y digo, when did you use to? What did you used to do when you were a child? Perdón, aquí estamos construyendo la pregunta. Me estaba yo adelantando con la que viene. So, what did you do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? I used to cry a lot. I used to play. I used to. Ok, vean lo siguiente. Les voy a poner aquí una serie de palabrillas. Dame un segundito. Les voy a poner una serie de ejemplos. Vean. En estos lo que requerimos es organizar, solamente poner en orden las palabras para poder construir preguntas, ¿ok? Eso es todo lo que requerimos. Busquemos qué cosa me está pidiendo. ¿Me está pidiendo una pregunta o me está pidiendo una negación o me está pidiendo una afirmación? Busquemos componentes. Empecemos con una pregunta. Si tiene un signo de interrogación es pregunta. A ver, veo, me doy cuenta que sí, ok, esa es una pregunta. Ok, entonces con base en ello tengo que hacer la pregunta. El primer ingrediente que voy a buscar, ok, a ver, busco. Si tiene una WH, eso es lo primero que va. Ok, veo y si tiene who, perfecto. Ahora, pienso que después de esa WH necesita ir el auxiliar estelar, que en este caso es el did. Busco si está el did, si está, listo. Después del did busco un sujeto, porque ese es el orden de aparición de los ingredientes. Veo cuál el sujeto es y si tiene un sujeto. Sí, sí tiene, es el you, perfecto. Ya de ahí le voy agregando el resto. ¿Ya vieron cuál podría ser la respuesta? Y digo entonces, who did you used to? Y pongo un verbo. With when you were a child. So, who did you used to play with when you were a child? ¿Con quién solías jugar cuando eras niño? ¿Ok? Uno más. Tengo palabras que están en desorden. Where, donde, you, tú, did, me auxiliar, to, luego use. Ok, veo. Me pide una negación, busco los ingredientes. ¿Tiene un not? No, no lo tiene. Entonces no me pide una negación. Me está pidiendo una pregunta. Exactamente. Y como tiene un signo de interrogación, pues ya desde ahí sé que esa es una pregunta. Entonces quedaría, where did you used to play when you were a child? ¿Dónde solías jugar cuando eras niño? Muy bien. Dudas o preguntas con la que acabamos de revisar. Cuéntenme, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Vuelvo a repetir, si tienen dudas, si tienen preguntas, pueden, con todo gusto, compartirlas a través del mensajero, a través del correo electrónico, para que pueda yo apoyarlos. Si no las externa, pues va a estar un tanto difícil que pueda yo ayudarles, que pueda yo extenderles la mano para poderlos apoyar. ¿Listos? Piensen si tienen dudas o preguntas. Y si es que tienen el temor de contactarme, que luego a varios les pasa, que dicen, es que lo que yo iba a preguntar es muy tonto. Y siempre les digo, como dicen por ahí una frase de que es preferible parecer tonto una vez que permanecer tonto toda una vida. Y no con esto estoy diciendo que por el hecho de que externan sus dudas son tontos, no. Pero es justo esa duda la que ustedes tienen, la que está emergiendo, que quizás para algunos puede ser tachada de tonta o no, pero es la duda que me está emergiendo. Y si no la despejo, pues justo como dice ese dicho, prefiero parecer tonto una vez que permanecer tonto toda una vida, pues me va a dirigir justo a lo segundo, a pues, permanecer en ese estadio prácticamente por el resto de mis días. Entonces, yo los invito a que puedan ustedes, si es que tienen dudas o preguntas, puedan ustedes mandarme, ya sea, puedan ustedes mandarme, pues esas dudas, esas preguntas. Así que, con toda confianza, pueden escribirme.
¿Ok? Bueno, entonces, recomendaciones para aquellos que hacen uso del traductor. A ver, veamos lo siguiente. Cuando ustedes usen el traductor, necesitamos darnos cuenta que si voy a utilizar un verbo, ese verbo no sea ambiguo, es decir, que no esté asignado a un sujeto en específico, más dicho, que esté asignado a un sujeto en específico. Les voy a dar un ejemplo si es que no me están entendiendo o no me estoy quizás explicando de la mejor manera. Lean estos ejemplos que están abajo en el primer recuadro. Dice, I used to play soccer. Ok, enfóquense solo y únicamente en la versión en español. No vean lo que está arriba ni lo que está junto. La versión en español dice, solía jugar fútbol. Solía jugar fútbol. Ok. Si yo desde español se me ocurre la brillante idea de poner esa frase de manera directa sin nombrar al sujeto, esa frase tiene ambigüedad. Solía jugar fútbol. ¿Quién? Yo solía jugar fútbol. Usted solía jugar fútbol. Él solía jugar fútbol. Ella solía jugar fútbol. Eso solía jugar fútbol. ¿A cuántos sujetos le estoy atribuyendo esta frase si a mí se me ocurre la brillante idea de no mencionar al sujeto desde el inicio? Vuelvo a mencionar. Yo solía jugar fútbol. Usted solía jugar fútbol. Ella solía jugar fútbol. Él solía jugar fútbol. Eso solía jugar fútbol. ¿A cuántos sujetos le estoy atribuyendo estas acciones? ¿A cuántos? Vuelvo a repetir. Yo solía jugar fútbol. Usted solía jugar fútbol. Ella solía jugar fútbol. Eso solía jugar fútbol. Él solía jugar fútbol. A 5 sujetos le puedo atribuir esta oración si a mí se me ocurre la brillante idea de no agregarle el sujeto, de no mencionarlo. Y si yo no le menciono, cuando meta esta frase en el traductor, lo único que va a suceder es que el traductor dentro de su base de datos va a buscar un sujeto que le pueda asignar esta frase o esta oración y va a colocar cualquier sujeto y entonces ahí es cuando nos damos cuenta que comenzaste hablando de él, terminaste hablando de ella o en el paso o a lo largo de agregaste a ustedes, por ejemplo. Esto lo único en lo que nos va a afectar es que no vamos a poder construir, o más dicho, que nos van a descubrir que estamos haciendo uso del traductor de manera excesiva. Yo los invito a que, por favor, eviten el uso del traductor de manera excesiva. Lo podamos utilizar, sí, como asistente, pero no completamente para hacer todo. ¿Qué chiste tiene? ¿Ok? Inténtenlo por ustedes mismos. Ya les mencioné cómo pueden hacerlo. Pueden hacerlo a través de, por ejemplo, para que no tenga esta ambigüedad, pues agregarle sujetos, mencionarlo a las frases, a las oraciones, a los verbos más bien. Lean o vean ese verbo, traten de identificar que ese verbo no tiene ambigüedad. ¿Ok? Perfecto, entonces. Simplemente para recordar qué tipo de verbos, o más dicho, qué tipo, qué formas del verbo requiero para hacer uso del used to. Requiero formas como open, love, accept, cook, date, push, start. Me refiero a que requiero formas en infinitivo, no en pasado ni en pasado participio. Es muy importante esto porque me ha tocado ver en algunas tareas alumnos que lo que hacen es crear el used to, por ejemplo, y le agregan la ed a los verbos. No lo hagan, vuelvo a mencionar, lo único que requieren son verbos en forma simple, cualquiera que estos sean, ¿ok? Ya sean regulares o irregulares, ¿ok? Inténtelo, por favor. Perfecto, entonces, avancemos. Ya sea regular o irregular, recuerden eso, ¿ok? Ya sea para afirmación, ya sea para negación, los verbos que voy a agregarle después del used to o del used to son verbos en forma simple. Eso es todo. No hay mayor ciencia en cuanto a lo que tengo que entregar. Muy bien. Si no tienen dudas, si no tienen preguntas, pasemos entonces a su bendito actividad integradora. Recuerden que la actividad integradora número 4 les pide 10 preguntas, pero no son 10 preguntas en presente, no son 10 preguntas
en progresivo, no son 10 preguntas con el will, no son 10 preguntas con el be going to, no son 10 preguntas con el can, son 10 preguntas con did, son 10 preguntas con WH más el did, o en su defecto son 10 preguntas con el verbo to bien pasado, como por ejemplo, where were you born? ¿Dónde fuiste nacido? ¿Ok? ¿Cuál era la otra que también me preguntaron? Me dijeron que si podían decir, where were you living? Eso es pasado progresivo. Eso no está solicitado en esta tarea. La tarea pide el uso del pasado simple, no del pasado progresivo. Pide el uso del pasado simple. Recuérdenlo, es importante, ¿ok? Porque volvemos al punto de que de pronto nos confundimos con el pasado progresivo pensando que dice en cuanto al significado lo mismo que el used to o que el pasado simple, ¿ok? No dice lo mismo, ¿sale? Entonces, vuelvo al punto. 10 preguntas, no 3, no 4, no 11, no 20, no 30, son 10 en pasado simple. 10 en pasado simple, ¿ok? Una vez que ustedes hayan hecho esas 10 preguntas, les pide que por favor puedan entrevistar a un familiar, o sea que cuando ustedes estén diseñando sus preguntas, piensen a quién le quieren preguntar. Le quieren preguntar a su papá, a su abuelo, a su tía, a su primo, al vecino, pero en este caso aquí pide que sea un familiar, ¿ok? Entonces piensen a quién le quieren hacer esas preguntas. Una vez que ya hayan pensado y ya hayan pensado sobre qué quieren preguntar, hagan la entrevista. La tarea pide que en el primer apartado estén las 10 preguntas y su versión en español. ¿Ok? En el segundo apartado pide que las 10 preguntas estén, más bien dicho, que las 10 respuestas estén en inglés y en español. Vuelvo a repetir, el primer apartado, 10 preguntas en inglés y en español. Segundo apartado, respuestas en inglés y en español. Esos dos apartados son los únicos que piden versiones en inglés y en español. En los demás apartados no se pide eso, ¿ok? En los demás apartados se solicita otra cosa que ahorita lo voy a mencionar. Esto es importante porque he visto tareas que hacen uso de versión en español en todos los apartados de la tarea y no es verdad. Solamente piden versiones en español en dos apartados, en el primero y en el segundo, ¿ok? Solamente hay. Bueno, una vez que ya tengan preguntas, versión en inglés y en español, respuestas, versión en inglés y en español, necesitan hacer su línea del tiempo. La línea del tiempo toma como base la información que ustedes obtuvieron a través de las preguntas y de las respuestas, ¿ok? Así que esas preguntas tienen que tener en la mira que van a construir una línea del tiempo. Y esa línea del tiempo tiene como base esa información, ¿ok? Recuerden que su mismo documento les deja ahí unos ejemplos de cómo hacer un link para que ustedes puedan ver cómo se hace una línea del tiempo. Pero la línea del tiempo tiene que tener tres componentes base, una imagen, la fecha y el texto, o una imagen, el texto y la fecha. Pero eso tiene que llevar y tiene que ir de manera cronológica. No van a iniciar diciendo que nació y luego, o más dicho, no van a iniciar diciendo que se casó y luego que nació y luego que, o más dicho, primero que se casó, luego que se murió, luego que nació y hablamos de la misma persona. Pues no, tiene que tener un orden cronológico, un punto de inicio y un punto de conclusión, ¿ok? Tómenlo en cuenta. Después, les pide que por favor redacten un párrafo de 5 a 8 líneas. Escriban sobre la experiencia que vivieron al momento de entrevistar a su familiar, ¿ok? De 5 a 8 líneas. No pide la versión en español. Tampoco la línea del tiempo pide una versión en español. Las únicas secciones o apartados que piden versiones en español, inglés y español, es el primero y el segundo, preguntas y respuestas. El tercero, que es la línea del tiempo, es en inglés completamente. El cuarto, que es narrar cómo les fue con la experiencia con su familiar, es en inglés completamente. And the last one, en este caso el audio, pues es en inglés. Y el audio les pide que narren su línea del tiempo. Si les cuesta descifrar su línea del tiempo, lo que me ha pasado y me han escrito, váyanse directo a las preguntas y las respuestas. Esas son las que no van a poder narrar. Preguntas y respuestas y nos quitamos de problemas, ¿ok?
No importa que se excedan del tiempo, mientras no me envíen un audio de 10 minutos. ¿Qué les gusta? Si la tarea dice que por favor sea un audio de minuto y medio, pues ¿qué les parece que se pueden exceder un minuto más? 2 minutos y medio, quizás 3 minutos. Sería más que suficiente, ¿ok? No se preocupen en cuanto al tiempo, mientras como ya dije, no manden un audio de 10 minutos. No se va a penalizar si se exceden de minuto, ya sí exagerado, minuto y medio más, 3 minutos en total, ¿ok? Tómenlo en consideración. Perfecto. Para con su actividad integradora número 3, simplemente para mencionarlo, recuerden que esto que aparece que son preguntas no necesariamente tienen que parecer en cuanto a que sean respondidas y mandadas. Solamente son preguntas guía que les va a permitir que ustedes tengan en claro qué va primero, qué va después, qué va al último en cuanto a su redacción, ¿ok? Recuerden poner una imagen. Si bajan una imagen de internet van a tener que poner la referencia de dónde es que la obtuvieron, así que tómenlo en cuenta. ¿Listos? Entonces, su actividad integradora 4 y también su actividad integradora 3 hacen uso de manera estelar del pasado simple. ¿Perfecto? Muy bien. ¿Dudas o preguntas? Vuelvo a pedirles que si tienen dudas, que si tienen preguntas, pueden acercarse con toda confianza, pueden escribirme. No me molesto que me escriban. Quizás en algún punto la molestia sería que no me escriban o que algunos tiendan a escribir y no es molestia en sí, solamente es un señalamiento más bien, que algunos tienden a escribir y no son específicos en lo que requieren y ponen cosas como, y no me refiero a esta generación, ¿no? Pero ponen cosas como, no le entendí, ajá, ¿a quién o a quién no le entendiste? Y algunos estudiantes cuando les pongo me dicen, pues es que lo que estamos haciendo, sí, que estamos haciendo, necesita ser específico. Si me pones, no sé, asesor, no le entendí a la actividad integradora número 4 el primer apartado, ¿qué necesito hacer? Ya tiene mucho más sentido. Aquí solamente me pongan, no le entendí la tarea. Okay, ¿qué parte de la tarea? Pues todo. Ok, empecemos por ese todo que dices tú. ¿Cuál es la primera parte que necesitamos abordar? Ah, pues no le entendí la primera sección. Ah, ok, perfecto. Ya lo vamos desglosando y lo vamos trabajando. Ok, tómenlo en consideración para que pueda yo darles una respuesta pues un tanto más precisa. Ok, muy bien entonces. Si tienen dudas o tienen preguntas, vuelvo a repetir, me pueden contactar. Simple y sencillamente para ir cerrando nuestro espacio abierto número 4. Estamos llegando ya a la parte final, nos quedan un par de minutos. Solamente señalarles lo siguiente. Recuerden que tienen derecho a sus extensiones de tiempo, tienen máximo 72 horas para externar o para pedir una extensión de tiempo, pero recuerden que cuando me escriban, no me escriban para preguntarme cuántos días me da para hacer la tarea. Nada de eso. Si tú ya te diste cuenta que no has entregado o que no puedes entregar, ya proyectaste que no la vas a poder entregar a tiempo, ya lo sabes de antemano, pues bueno, el lunes en la mañana, si tú gustas, te pones a responder la tarea, la acabas la tarea, si es que son las dos tareas, pues te avientas las dos tareas y el miércoles a más tardar, así ya exagerado, me escribes para pedirme la extensión de tiempo, pero recuerda que te tienes que justificar. No solamente es poner la extensión de tiempo sin Perdón, no solamente decir, ¿me puedo dar una extensión de tiempo? Ah, pero ¿por qué? Y recuerden ser específicos también ahí. Me tocó en alguna ocasión o en un parque, me ponen por ahí, necesito una extensión de tiempo. Ok, ¿para qué tarea? ¿Para la uno, la 2, la 3? ¿Para cuál tarea? Necesitas ser muy específico también en ese punto, ¿ok? ¿Para cuál tarea estás pidiendo o estás solicitando la extensión de tiempo? Entonces, necesita ser específico. Ahora, la otra, esto es en cuanto a las extensiones. La otra es que les pido de la manera más encarecida y respetuosa posible que participen en el foro de aprendizaje. Esta generación, después de varias, me volvió a tocar una generación donde no se hacen presentes en los foros de aprendizaje y necesito escribirles de manera constante para que se acuerden que tienen que participar. Algunos estudiantes tienden a justificarse diciendo, pues es que yo trabajo, ok, pero entraste a prepa en línea porque encontraste un espacio de tiempo donde te puedes hacer cargo de los deberes que conlleva el estudio, ok. No con eso estoy tratando de regañar ni nada de eso, pero toma en cuenta que hay deberes, hay responsabilidades que de manera voluntaria adquiriste al momento de registrarte en prepa en línea. Entonces, una de ellas es el foro de aprendizaje. Los invito de la manera más atenta y encarecida posible a que trabajen en ese foro, a que externen sus dudas o sus preguntas también.
o que respondan las preguntas que se van abordando a lo largo de ese foro de aprendizaje. Inténtenlo, por favor. ¿Ok? Muchas gracias por haber estado al pendiente de este espacio abierto. Tuvimos algunas fallas técnicas a lo largo de este espacio abierto, pero pues tratamos de hacer lo mejor posible. No, el internet anda un poco inestable en toda la zona. Espero que puedan ustedes escuchar y ver a bien este video y el contenido. Y si aún así después de verlo siguen teniendo dudas o preguntas, vuelvo a repetir lo que ya dije, los invito a que puedan contactarme con todo gusto, ¿ok? Si es que siguen teniendo esas dudas y no tienen quizás la confianza de contactarme, como ya les dije, traten de indagar por su cuenta. Busquen un tutorial, busquen información en la web para que se puedan apoyar. ¿Listos? Pues un gusto haberlos tenido en este espacio abierto. Nos estamos viendo la próxima semana puntuales como siempre. Hasta luego. Bye bye. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I